Los unicornios son hermosas criaturas mágicas que han maravillado desde siempre a la humanidad. Su apariencia puede variar según las leyendas y las representaciones artísticas, y se pueden encontrar características comunes asociadas a estos seres fabulosos. Una de estas características es sin duda la presencia de su cuerno en la zona frontal de la cabeza. Un cuerno en espiral, recto y afilado, conocido como alicornio, que se dice poseer de ciertas propiedades mágicas y curativas. Además de las propiedades curativas del alicornio, estos seres también poseen otras cualidades mágicas, como el poder de purificar el agua y de curar cualquier tipo de enfermedad. Por ese motivo, ha sido elemento altamente preciado, buscado en la alquimia y en la medicina antigua durante centenares de años. Aunque hay referencias sobre la existencia de unicornios de otros colores, tales como el negro o el dorado, físicamente suelen ser representados como caballos blancos, de cuerpo elegante y grácil, de patas fuertes y hendidas pezuñas, y de largas y sedosas crines. Los unicornios simbolizan la pureza y la inocencia. Por eso, solo aquellos de puro corazón podrán dejarse ver por este ser maravilloso. La existencia del unicornio se remonta en las mitologías de civilizaciones antiguas como la griega, la persa o la india. En cada una de ellas, la trataban no solo de criaturas maravillosas, sino también de poder y sabiduría. Seres benevolentes cuya presencia auguraba buenos tiempos. Hemos de dar un salto atrás en el tiempo, hacia la época de antiguas civilizaciones de Mesopotamia y el Valle del Indo, donde las representaciones de criaturas con un solo cuerno aparecen en sellos y artefactos. Estas imágenes tempranas sugieren que el unicornio era un ser venerado, posiblemente asociado con deidades o poderes celestiales. En la cultura griega, el unicornio era descrito en los bestiarios naturales, no como un producto de la fantasía, sino como un animal real, aunque raro y misterioso. Escritores como Ctesias y Aristóteles mencionaron a los unicornios, describiéndolos como seres salvajes y difíciles de capturar, habitantes de lejanas tierras. Si bien es cierto que en la obra Indica de Ctesias hace referencias a animales fantásticos como el unicornio o el martícora, Aristóteles, en su obra de las partes de los animales, no hace referencia al unicornio en el sentido mítico que conocemos. Hace descripción de dos animales que pueden haber contribuido en la construcción del mito. Por un lado, Aristóteles hace mención a un animal conocido como el asno indio, que algunos han interpretado como una referencia al rinoceronte indio, conocido por su cuerno único y sus supuestas propiedades curativas. También habla del oryx, un antílope, que tiene un cuerno largo y puntiagudo, lo que podría haber sido confundido con un unicornio por observadores de la época. Estas descripciones de Aristóteles se podrían tener científicamente en cuenta dado su enfoque empírico y naturalista, ya que probablemente estaba describiendo animales reales que conocía o de los que había oído hablar, y no de seres míticos. La mitología persa también alberga referencias a criaturas similares al unicornio, conocidas como Ekarkadan, seres poderosos y respetados. En la India, el unicornio se asocia con la diosa Saraswati, simbolizando sabiduría y pureza. En China, el qilin es una criatura mítica que comparte algunas características con el unicornio occidental, como su bondad y su cuerno único, y es considerado un presagio de buena fortuna y líderes justos. En la tradición judía, el unicornio es conocido como Reem, traducido como buey salvaje o toro salvaje, y se menciona en varios textos bíblicos como el Deuteronomio o Isaías. Se le atribuye una fuerza extraordinaria y se utiliza como símbolo de poder y autoridad divina. Algunos estudiosos creen que el Reem podría estar basado en animales reales, que ya hemos visto, como el oryx o el rinoceronte. Al igual que ocurre con el ave fénix. El unicornio en el cristianismo medieval adquiere un significado simbólico profundo. Se le asocia con Cristo, representando la pureza, la castidad y la resurrección. Las leyendas cristianas a menudo describen cómo un unicornio podía ser domado solo por una virgen, lo que se interpretaba como una alegoría de la Anunciación y la Encarnación. La existencia del unicornio, tal como lo conocemos en la mitología y la cultura popular, puede no tener un correlato en el mundo real. Sin embargo,
Es posible que las leyendas de los unicornios hayan surgido a partir de la observación y malinterpretación de animales reales con características singulares. La falta de conocimiento sobre la fauna de regiones lejanas pudo haber llevado hacia la exageración de ciertas criaturas. Como ya se ha hablado, el rinoceronte, especialmente el rinoceronte indio y el rinoceronte de Java, que tienen un solo cuerno prominente, suelen ser frecuentes candidatos para explicar las raíces históricas del unicornio. Los viajeros antiguos que regresaban de exploraciones en Asia podrían haber descrito estos animales de manera imprecisa, dando lugar a la idea de un caballo con un solo cuerno. El oryx, un tipo de antílope con dos cuernos largos y delgados, podría ser visto de perfil como un animal de un solo cuerno. Las representaciones artísticas o los relatos de testigos que solo vieron a estos animales desde un ángulo podrían haber contribuido a la creación del mito del unicornio. Al elan le suele ocurrir también lo mismo que al oryx. Tienen cuernos que pueden parecer fusionarse o alinearse para formar un solo cuerno desde ciertas perspectivas, que podrían haber sido malinterpretados como unicornios por observadores no familiarizados con la especie. La paleontología es la ciencia que tiene como objetivo reconstruir los ecosistemas del pasado mediante el estudio de los fósiles. A lo largo de los años, esta disciplina ha proporcionado algunos hallazgos que podrían haber influido en la creación y perpetuación del mito del unicornio. El descubrimiento de fósiles con características inusuales ha llevado a interpretaciones erróneas y a la creación de mitos. Los cráneos de animales prehistóricos con cuernos o protuberancias singulares, al ser encontrados por civilizaciones antiguas, podrían haber sido vistos como evidencia de la existencia de unicornios. El cuerno del narval, que en realidad no es más que un colmillo largo y retorcido, es un ejemplo de un fósil que podría haber sido interpretado como el cuerno de un unicornio. Estos colmillos, cuando se encontraban separados del resto del esqueleto, podían parecerse a la descripción de este ser mitológico. El Elasmotherium sibiricum, conocido comúnmente como el unicornio siberiano, era un rinoceronte prehistórico que habitó la región de Siberia. Los fósiles de este animal, que tenía un cuerno grande en la frente, podrían haber inspirado algunas de las primeras leyendas sobre unicornios. La reconstrucción de animales extintos a partir de fósiles incompletos o dañados ha conducido hacia representaciones inexactas. Un cráneo con un cuerno roto o faltante podría haber sido imaginado como un unicornio, por aquellos que intentaban reconstruir su apariencia. Con el avance de la paleontología como ciencia, se ha podido desmentir muchas de las interpretaciones míticas de los fósiles. Los estudios modernos permiten entender mejor la anatomía de los animales prehistóricos y explicar cómo sus restos podrían haber sido malinterpretados en el pasado. La educación y la divulgación científica juegan un papel crucial en la reinterpretación de los fósiles y los hallazgos paleontológicos. Al proporcionar una comprensión más precisa de estos descubrimientos, se reduce la tendencia a la mitificación y se promueve una apreciación basada en la evidencia. En la comunidad científica también se tiene presente las posibilidades de anomalías genéticas. Aunque son raras las ocasiones, animales como cabras, ovejas y otros ungulados pueden experimentar mutaciones que resulten en la formación de cuernos anómalos. Por ejemplo, una mutación podría causar que un animal desarrolle un solo cuerno central en lugar de dos cuernos laterales, lo que podría ser percibido como un unicornio real, acabándose convirtiendo en una sensación local e incluso global. Factores ambientales como la radiación, los productos químicos o la dieta pueden influir en la expresión genética y causar mutaciones. Estos factores podrían explicar la aparición esporádica de animales con características similares a las de los unicornios en diferentes momentos y lugares. La tendencia humana a exagerar y embellecer las historias durante su transmisión oral podría haber transformado descripciones de animales reales en relatos de criaturas míticas. Con cada nueva narración, las características de los animales podrían haberse alterado hasta convertirse en la imagen idealizada del unicornio. A menudo, las culturas y las religiones incorporan elementos simbólicos en su iconografía y mitología.
Un animal real con un solo cuerno prominente podría haber sido elevado al estatus de criatura mítica dentro de estas tradiciones, adquiriendo significados y atributos adicionales. Otra característica del ser humano es atribuir características y cualidades de nuestra especie a animales y objetos inanimados. Este punto de vista antropocéntrico puede haber jugado un papel en la creación de criaturas míticas como los unicornios, reflejando las preocupaciones, deseos y miedos de las sociedades y dotando a cada individuo de atributos morales y espirituales. Desde una perspectiva psicológica, los unicornios pueden representar el deseo humano de creer en lo maravilloso y lo extraordinario. La psicología cognitiva sugiere que los mitos proporcionan explicaciones a fenómenos incomprensibles, ofrecen consuelo frente a la incertidumbre y refuerza los valores y normas sociales. De ahí la inclinación humana a crear y adherirse a mitos que explican lo desconocido y proporcionan consuelo. Por otro lado, la psicología también estudia cómo las personas pueden desafiar y reinterpretar los mitos. El pensamiento crítico y el escepticismo son herramientas psicológicas que permiten a las personas cuestionar y comprender los mitos de manera más racional. También puede ser conveniente fijarse en estudios etnobiológicos y culturales, debido a que se centran en la relación existente entre los pueblos y sus entornos naturales, incluyendo las formas en que las comunidades interpretan la fauna y la flora a su alrededor. Estos estudios pueden proporcionar una profunda comprensión de cómo los mitos se arraigan en las tradiciones y creencias de diferentes culturas. Las investigaciones en el ámbito cultural han demostrado que los animales suelen estar cargados de un simbolismo significativo. Por ejemplo, el unicornio puede ser emblema de pureza y distinción en ciertas tradiciones, mientras que en otras puede encarnar la valentía y la autonomía. Los análisis etnobiológicos y culturales profundizan en la transmisión intergeneracional de los mitos y las leyendas. En determinadas tradiciones, los rituales y costumbres pueden hacer alusión a los unicornios o a figuras equivalentes en su simbolismo. Estos estudios nos permiten comprender la integración de los unicornios en prácticas ceremoniales y los significados que se les asignan. La interacción del ser humano con su medio ambiente puede tener un impacto en la generación de mitos. En este sentido, los unicornios son a veces vistos como custodios del entorno natural, lo que subraya la relevancia de la preservación ambiental y el respeto por la naturaleza. La diversidad de relatos míticos sobre los unicornios es otro aspecto destacado por los estudios etnobiológicos y culturales. Cada sociedad puede narrar una versión distinta de la leyenda, reflejando así sus principios distintivos y su conexión con el entorno natural. Finalmente, la globalización ha propiciado una amplia difusión de mitos y leyendas, incluyendo la del unicornio. Los estudios culturales se enfocan en cómo estas narrativas se transforman y se adaptan al entrar en contacto con otras culturas y sociedades. A lo largo de la historia, ha habido numerosos relatos de avistamientos de unicornios que han alimentado la imaginación y la curiosidad de las personas en diversas culturas, alimentando la realidad del mito. Hemos visto que ya desde la antigüedad, Ctesias y Aristóteles describen seres que coinciden con algunas particularidades físicas del unicornio. Durante la Edad Media y el Renacimiento, también hubo exploradores y viajeros que, tal vez influenciados por los testimonios de Ctesias y Aristóteles, regresaron a sus hogares desde aquellas tierras lejanas con historias de criaturas extraordinarias, donde, por supuesto, se incluían seres que se asemejaban al unicornio. Uno de aquellos viajeros, reconocido mundialmente, fue Marco Polo, quien describió haber visto rinocerontes, confundiéndolos con unicornios, durante sus viajes por Asia. En los bestiarios medievales se han encontrado descripciones de todo tipo de animales, tanto reales como imaginarios, debido a los relatos de los testigos. La aparente veracidad de los unicornios fue una obsesión para muchos, hasta tal punto que se organizaban grupos de caza para capturar al animal y así obtener las propiedades mágicas de su cuerno. El ejemplo más característico de la caza de unicornios lo encontramos representado en los tapices de La Dama y el Unicornio. A pesar de las innumerables evidencias, hoy en día se encuentran algún que otro informe esporádico que afirman haber visto a este ser mitológico, aunque la información suele ser recibida con escepticismo, aportando alguna información que explique el malentendido o simplemente el engaño.
Sin embargo, no deberíamos dejar a un lado la existencia del unicornio en el mundo de la fantasía. Su mera aparición siempre aporta un aura de magia que suele agradar a quien lo ve o a quien se lo imagina, simplemente por su magnífica descripción.